Resistencia Hora Cero. Buen día, ¿cómo le va, Pérez? ¿Cómo anda? Me alegro de saludarlo. Siempre tenemos que estar haciendo zapping político, jurídico, estos temas así que son atrayentes, estratégicos para un país. Usted imagínese que 16.000 millones más intereses podía cambiar todo el sistema macroeconómico argentino, complicarnos a todos, ¿no? Se vuelve casi impagable, ¿eh? Sí, así es. Cuando el origen de la deuda era 16 millones, y el fondo le exigió 16 millones de dólares, lo convirtieron mágicamente. Yo había escrito 2 o 3 artículos ya sobre este tema de YPF, la cuestión jurídica, la discusión de este tema. Esta ya es una conclusión de lo que ocurrió, pero veníamos diciendo que era imposible perder un juicio de esta envergadura. Esto no quiere decir que todavía falta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Estados Unidos, que es muy restrictiva, no es como la Corte Argentina, solo recibe casos muy emblemáticos y muy paradigmáticos, hasta pueden no abrirse, diríamos, porque es muy selectivo en los temas que toma la Corte de Estados Unidos, ¿no? Atiende 5 o 6 casos por año, digo así para que se entienda. Sí. Doctor, nos quedaban un poco en el tintero, ¿no? Porque las informaciones por ahí estaban de alguna manera inclinando una situación, por lo menos para el común de los mortales, para lo que algunos denominan el ciudadano y otros con poca situación descriptiva hablan de la gente. Prefiero hablar del ciudadano, digamos, de ese factor que es pasible de deber y derechos, y por supuesto que es parte de toda una organización en la sociedad. A ese sujeto le veníamos diciendo permanentemente a través de los medios nacionales, fundamentalmente, que YPF era pasible de una pérdida. ¿Esto a qué se debe, digamos? ¿Es un lobby? ¿Es una manipulación? ¿O es tratar de contrastar una situación que en términos reales y jurídicos, de acuerdo a como usted explica en la nota, se debería dar de esta forma y no de otra? Sin embargo, en la Argentina pareciera ser que la prioridad era bajar el otro discurso y confundir a la población. Sí, efectivamente, será posible que no podemos salir de la grieta, ¿no? Porque hasta este fallo que nos tendría que unir a todos, nos vuelve conflictivos, nos hace pasar cuentas así, y algunos atribuyen un triunfo desmedido. Es decir, acá lo que tenemos que decir es que la Argentina tenía razón. Lo que tenemos que decir es que 4 gobiernos que pasaron venían defendiendo el derecho público y hubo una coherencia. El mismo estudio jurídico en Estados Unidos defendía esta posición, contratado por la Argentina y la Procuraduría del Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional cambió muchas veces y pasaba una cosa mágica, ¿no? Siempre tenía que inhibirse el procurador del Tesoro Nacional, que es el que defiende a la Argentina. Escuche esto porque es un dato sintomático. Perfecto. Durante el kirchnerismo, el procurador del Tesoro era abogado del banco de Escazani, que Escazani era el socio de origen que se dio las acciones con Peterson. Estaba vinculado, no sé si me entienden. Sí. Ahora el nuevo abogado, el nuevo procurador, no el último que asumió a Meri, sino el anterior, era del estudio que defendía al grupo Mófaro en su momento. Qué casualidad, era fantástico. Entonces tenían que inhibirse, actuaban los subprocuradores. Usted mire que cuando Milei aparecen los 3 subprocuradores, hablan ellos, son todos expertos en derecho administrativo, ¿no? Y profesores del Austral. Comadira, por ejemplo, uno, que es el padre, ya era un experto en derecho administrativo. Yo quiero aclararle que soy especialista en derecho administrativo, recibido en la Universidad del Nordeste. Con mi profesora fue Landró y hice una especialización en La Coruña. Es decir, no estoy hablando, no estoy tocando guitarra, digo, estamos hablando con usted por el prestigio que tiene, justamente. Si no, digo, siempre estudio estos temas. Recién me estaba comunicando con el doctor Carlos Balbín, que fue profesor mío de Derecho Administrativo, le mandé ese comentario, me aprobó el comentario. Es decir, son temas muy delicados que no hay que darle un punto y una coma, entonces quería hacerlo muy seriamente, aunque sea muy cortito, ¿no? Pero decirles, por ejemplo, Milei no puede salir
y hay todos unos periodistas, diríamos, que defienden este sistema a ultranza, y salen y dicen, esto es gracias a que la Argentina está alineada ciegamente con Estados Unidos, entonces nos hicieron esa nota apoyándonos, si no, no hubiéramos perdido el juicio. Hacen unos análisis ingenuos, infantiles. Estados Unidos hizo esa nota, como dice ahí el comunicado, por interés propio, por interés del sistema, para que esto no sea un precedente en ningún país serio del mundo. Este es el análisis inteligente. No sé si así porque soy amigo chupamedia, me abrazo, tengo el síndrome de Terry, esto que sentirse perro y estar lamiendo la bota a alguien, ganamos los juicios. Me parece que es absurdo hablar así, ¿no? Y por el otro lado, Kicillof y Cristina Kirchner vieron que teníamos razón, y la verdad que la expropiación estaba bien hecha, pero lo que ellos hicieron con YPF, yo tengo una nota escrita, perdimos cuando privatizamos con Menem y perdimos cuando estatizamos con ellos. Y cuando digo perdimos no hago un análisis ideológico, digo que lo incluyeron como socio a Escazani sin poner un peso. Se apoderaron de YPF haciendo el siguiente mecanismo, que esto se está investigando judicialmente, no en Argentina, tiene el hijo del expediente. La Carrió fue la que hizo la denuncia penal. Dice, ¿cómo pagó Escazani? Escazani pagó con dividendos que dio YPF, hizo dar artificialmente YPF $6.000 millones, entonces se repartieron y con eso iba pagando, es decir, sin poner plata se hicieron dueños. Hasta había una sensación y una desconfianza que no haya intereses del gobierno de turno en ese momento y que la pantalla sea Eskenazi, no sé si me entiende. Pues, recuerde usted que el procurador del Tesoro, que es el que defiende la Argentina, era el abogado de Eskenazi. Entonces, todo está mezclado, tendrían que ser un silencio prudente, no encima mandarse la parte y tener que decirle gracias a Milei porque chupa la media, gracias a este porque quiso hacer un negocio. Estas son las cosas que en la Argentina tenemos que terminar y salir de la grieta y ponernos contentos porque ganamos un juicio, nada más. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, un poco esto se alinea, ¿no? ¿Le dejé mudo? ¿Qué pasó? No, lo estábamos escuchando con atención. Estaba la definición era para escucharlo con punto y coma realmente. Y le pasamos la voz a nuestra politóloga también merece un poquito de... No, para nada, al contrario, doctor, vamos a seguir insistiendo, llamándolo a usted justamente por plantear cómo plantea las cosas. Adelante, Nicole. Sí, siempre es un placer escucharlo. Un poco el discurso que dio Milei con respecto a YPF, bueno, también se sigue viendo en el resto de sus intervenciones, como fue el discurso por el 24 de marzo, ¿no es cierto? ¿Algún análisis que tiene al respecto, no? Mire, son discursos de provocación, son discursos que tratan de tirar juegos artificiales, no hablar de lo esencial, instalar un enemigo, una hipótesis de conflicto que nos polariza, no es bueno, y fanatiza a los que son fanáticos de ambos lados, algunos por bronca y otros por adhesión fanática, pero a todo el pueblo argentino nos tiene atónico, ¿no? Y ahora, ¿cuál sería la respuesta política ante esa situación que usted está describiendo? ¿Cuál sería la iniciativa, digamos, que sería el disparador o el percutor para que empecemos a hablar de estas cosas y empecemos de alguna manera o a rechazarlas o a resolverlas o a buscar las aristas que puedas darnos una salida a la denominada grieta? Mire, salir de la grieta es un tema muy complejo. La polarización es como una adicción, es como un vicio, una patología, que es disfuncional al sistema, pero está en la lógica del sistema cuando hay una anomalía. Entonces se polarizan, se vuelven socios sin ser socios. Yo les voy a contar un cuento cortito para que entiendan lo que es la polarización. Un ateo y un cristiano en la Edad Media se peleaban todos los días. Se batían a duelo, se odiaban, se querían matar, bueno, se hacían... Y un día dijeron, paremos, no nos peleemos más, yo soy ateo, vos sos cristiano, pero somos los únicos que nos ocupamos de Dios, lo demás no le interesa nada. Es decir, se hacen aparecer encima y dicen, paremos, dejemos de... ¿Se entiende, no? Sí. Esto es una locura, todos los días
ateo y cristiano, digo así metafóricamente, la polarización, nos tienen a todo el mundo de rehén. Y encima, lo grave de este tema, y no es fácil salir de la polarización porque es una patología de una sociedad que no encuentra un equilibrio racional entre libertad, igualdad y equidad, sino siempre somos fanáticos del mercado, fanáticos del Estado. Nunca encontramos un camino racional, la avenida grande, la avenida ancha, siempre nos gusta andar por las banquinas, y bueno, y así tenemos problemas. Y realmente como fracasó un extremo de la polarización, como puede ser el kirchnerismo, la gente se cansó de la inflación, de corrupción, de desmanejo, de falta de resultado, de endeudamiento. Porque me decía un amigo peronista el otro día, no puede ser, Noel, que el kirchnerismo nos utilizó el tema de la deuda diciendo no tenemos que endeudarnos en dólares, endeudémonos en pesos, total eso emitimos, no hay problema, se paga, no se paga, le encontramos la vuelta. Y viene la derecha en términos generales y dice no, endeudémonos en dólares, hay que ser serio, pagar, y seguimos de las dos formas, las dos deudas hay que pagar, las dos deudas no traen problemas. Está visto que ninguno de los programas son sustentables, porque si usted mira el programa de Martínez Oz, la tablita, mira el de Caballo, mira el Rodrigazo mismo de Isabel Perón en el 75, no, tampoco funciona. Entonces tenemos que encontrar una vuelta y tiene que haber caminos mucho más racionales, ¿no? Sí, doctor, la vuelta pasada estábamos hablando, ¿no?, en el programa anterior con otras personas sobre Adam Smith justamente, y ahora estábamos hablando que trajo usted. Le escucho mal el retorno un poquito, si puede ajustar para escuchar la pregunta. A ver. Ok, bueno. Estábamos hablando de Adam Smith, ¿no? Estábamos, ahora que usted trajo, ¿no?, a la mesa de trabajo esto de que por ahí o somos fan del Estado o fan del mercado, una reflexión con respecto a eso, ¿no? Y qué es lo que falla en la lógica que aplica Milei. La última parte no la escuché, pero ¿cuál es su tesis central, la pregunta? ¿Cuál es lo que está mal en la lógica que aplica Milei, ¿no?, para conducir el país, básicamente relacionado a esto que usted dice de que nos vamos a los extremos, o que somos fan del mercado, bueno, o fanáticos del Estado? Mire, hay un libro que escribió ahora Kicillof que dice de Adam Smith a Keynes, ¿no?, para hablar así de las dos posiciones. Y la verdad que el tema Adam Smith, yo escribí un artículo, el otro día creo que le mandé. Adam Smith le sirvió a los ingleses que tenían una industria madura en el siglo XIX, habían descubierto el vapor, tenían un proceso de industrialización manchesteriana que empezó a vender al mundo la teoría de la libertad, la división de trabajo, y Alemania, que era un estado tardío, no compró esa teoría con Bismarck, que era conservador, y lo que dijo Bismarck es: yo primero me desarrollo y después recién voy a tener a Adam Smith. A Adam Smith lo guardo en la biblioteca, lo tengo de descanso, y cuando yo me desarrollo, y lo mismo hizo Estados Unidos, y utilizaron el libro de von List, que era Sistema Económico Nacional, un neoproteccionismo, armar las industrias, armar el país, y cuando fueron potencia, recién le trajeron a Adam Smith, hicieron una mezcla de Adam Smith, Keynes, así, racionalmente. Entonces ellos en general tienen una teoría, ¿no? Voy a proteger en lo que soy débil y abro y pido libertad de acción, y Adam Smith cuando soy poderoso y soy competitivo. Claro. Más o menos así le traduzco un teorema, ¿no? Y nosotros somos sonso, nos encerramos totalmente y vivimos en una cueva, o nos abrimos al mundo sin tranquero y alambrado, y que entre cualquiera nos haga un desastre. No funciona un país así. Un país funciona con la dosis exacta de aranceles, con la dosis exacta de una política monetaria, con la dosis exacta de una política fiscal, una dosis exacta de tasa financiera. Entonces, en ese equilibrio de instrumentos, si usted maneja bien, salva un país. Si usted en niveles descompensa eso, si usted pone altas tasas de interés, ¿qué está diciendo? Está diciendo transferencia al sector productivo y trabajador al sector financiero. Gana siempre el sector financiero. Yo estoy dando un ejemplo para que se entienda que no son neutros los instrumentos. Si usted pone aranceles altos, se están cerrando, a veces es racional sectorialmente o no,
Si usted pone aranceles bajos, se está abriendo y está subsidiando la mano de obra extranjera. Digo, son datos objetivos, ¿no? Por eso yo siempre digo que el político es como el farmacéutico. O si pone la dosis exacta de medicamento, la droga cura. Si pone exceso, la droga se vuelve veneno. Bien, creo que sintetiza de alguna manera y explica una serie de preguntas que nos vienen dando vuelta a la cabeza. Una reflexión a 50 años del último golpe de Estado, teniendo en cuenta todo lo que fue ocurriendo en el país. Creo que los vimos en alguna movilización en algún punto de la República Argentina, y nos gustaría también que nos haga una sintética ilustración de todo de ese día y de cómo fue percibiendo la energía de la población que se ha manifestado respecto de un hecho tan trascendente en la historia de la República Argentina. Bueno, tenemos que decir que 24 de marzo, este 24 de marzo, yo me fui especialmente a Buenos Aires porque quise estar en la marcha central de la Plaza de Mayo con mi mujer y vi realmente familias enteras, jóvenes, miles de jóvenes, gente que vivió ese momento, una presencia intergeneracional, familiar, un solo conflicto, 200.000 personas en la Plaza de Mayo, las calles colaterales era la Diagonal Norte, la calle que usted se le ocurra, Rivadavia, Avenida de Mayo. Miles de gente, era una cosa espectacular. Eso fue un plebiscito. Esa fue una respuesta a los peligros de resignificación de lo que significó verdaderamente la memoria y verdad y justicia. Y fue un plebiscito del pacto democrático que hicimos en 1983. Porque salió destemplado, por ejemplo, Milei sale con un POC, queremos verdad completa. Y la verdad que la verdad completa la dio durante la época del gobierno de Alfonsín, cuando con el decreto 157 y 158, en base al informe de la CONADER y la derogación de la autoamnistía que había hecho la dictadura, inician la acusación fiscal a las 3 juntas de comandantes y a las cúpulas montoneras. A unos por terrorismo de Estado, por su situación de estar en el Estado, ser custodia de las armas de la nación, la última instancia, que no pueden prescribir los delitos, y a los otros por el Código Penal Común, homicidios, asociación ilícita y distintos delitos que cometieron. El fallo 13 de la Cámara Federal, el 9 de diciembre de 1985, condena a las 3 cúpulas de comandantes y a los montoneros. Es decir, ahí se dio la justicia completa. No fue pirata la justicia. El problema que no dicen la verdad los neoliberales es que el que hace un desacople para que los montoneros queden libres en la Argentina y hoy se le vea libre y puedan estar en distintos lugares, no es por culpa de la democracia, no es por culpa de la justicia argentina, fue por culpa del neoliberalismo de la Argentina, que por decreto 1002, 1001 y 2147 se indultó a los militares y a los montoneros. Y los montoneros, a ser indultados como delitos con el transcurso del tiempo, prescriben los delitos. Algunos fueron condenados por 26 años, no firmen, digo para que se entienda que la justicia fue completa. Ahora quedaron libres porque el neoliberalismo que indultó en la Argentina permitió eso. Pero eso hagan de reclamo a Menem, no a la democracia, no a la justicia, a su ideología que ellos creen. Pero no nos compliquen la vida a toda la democracia ni nos vivan tensionados con ese tema. Es importante lo que está explicando. Termino la idea, pero es que es muy bueno terminar con esta idea para que se entienda. Sí. 2 conceptos ya. Cuando digo pacto democrático del nunca más y de memoria y verdad y justicia, es que no se pueda, porque lo que hay que entender, la gente tiene que saber, si una democracia y un gobierno es atacado por su vecino privado hoy, siglo XXI, tiene derecho a defenderse. Pero la respuesta a la represión tiene que ser legal, transparente, con la legitimidad. Lo que se condenó en la democracia argentina fue que la represión fue ilegal, clandestina y cobarde. Este es el mensaje que deja ese fallo 13 y lo que nosotros defendemos con memoria, verdad y justicia. Perfecto, creo que sintetizó y redondeó la idea. ¿Algo queda en el tintero respecto de eso, Nicole?
Sí, justo que Y estamos a los hablando. jóvenes le quiero decir una cosa que A termino ver. siempre que mi exposición termino con Sí, esta reflexión sí, cuando hablo por con favor. jóvenes. Y cuando digo con jóvenes hace muchos años y en distintos ámbitos. Ahora di muchas charlas en toda la provincia y han salido notas que escribí en distintos diarios del país porque son temas que cada uno tiene que aportar su granito de arena. Yo termino siempre mi discurso citando a Hiperión, de Grecia, muchos años, siglos. ¿Sabe lo que es la sentencia que él dio a los jóvenes? Le dijo a los jóvenes: cuando la juventud, la utopía y la violencia se juntan y coinciden, siempre terminan en tragedia. Esto es lo que tienen que aprender los jóvenes. Nicole, vos que sos joven, justamente creo que tenés la palabra. Sí, la verdad, impecable su exposición. Quería hacerle una última pregunta con respecto a lo que es la justicia, ¿no? Y la degradación de esta y la democracia, porque hay también algo que había escrito, ¿no? Sobre esto usted, que es cuando el derecho se degrada, y habla de una colonización del derecho, de esto de que se mantienen las instituciones, pero se anula el fundamento moral. ¿Alguna reflexión con respecto a eso en nuestra actualidad podría dar? Miren, hablando, usted me está, digo porque lo estoy escuchando un poquito difícil, usted lo que me pide es este tema que hablé del derecho público, el tema del fallo de IPF, me está hablando, ¿no? Hay un artículo que usted había escrito sobre la degradación del derecho, que tiene que ver con la democracia, la justicia y la advertencia de Benedicto XVI, que usted había escrito. La verdad que no le escucho la pregunta, sinceramente, desde el retorno algo me está fallando. A ver, vamos a cambiar de micrófono rápido. Sí. Una pregunta con respecto a la degradación de la justicia y de las instituciones, una reflexión sobre eso en nuestra actualidad. Mire, Pérez, si usted me hace a ver con su micrófono, yo algo entendí mejor con usted, Pérez, ¿por qué no me pregunta? Por favor, no quiero no contestar la pregunta. A ver, sí, es un problemita técnico, no es un problemita ni de Nicole, ni nuestro, ni de usted. Sí. Ella estaba haciendo reminiscencia acerca de una nota que usted había escrito. ¿Cómo era, Nicole? Que haga una breve reflexión. Una breve reflexión, dice ella. Sobre la degradación del derecho. Sobre la degradación del derecho. Eso es puntualmente lo que está pidiendo Nicole. Sobre la degradación del derecho. Sobre la degradación del derecho, sí. Bueno, mire, yo di muchas notas, pero lo que le quiero es, fundamentalmente, hay algo que es clave y estratégico. Yo cité un ejemplo de Benedicto XVI, sí, el 11 de septiembre de 2011, donde hablaba de de San Agustín en la Ciudad de Dios, donde decía que la diferencia fundamental entre el derecho y los funcionarios y los bandidos es que si hay derecho, son funcionarios. Si no hay derecho, aunque sean funcionarios, son una banda de bandidos. Esto explica San Agustín, y esa es la degradación del derecho, la degeneración del derecho, y es lo que es. No sé si le respondí la pregunta, ¿no? Creo que sí, está diciendo que afirmativamente es así. Ahora, volviendo un poquito a un tema que disparó esta mañana y que por supuesto a todos nos está conmoviendo, fundamentalmente aquellos que tenemos muy arraigado la historia argentina, fundamentalmente lo que es la construcción del Estado-Nación, y en ella la gran empresa emblemática, ya desde tiempos de Irigoyen, posteriormente Alvear, que definen lo que hoy seguimos conociendo, más allá de todos los cambios que lógicamente en toda sociedad se da, en toda sociedad política digo, porque las conformaciones cambian, en la Argentina también, pero YPF sigue. Es decir, ¿cuál es la reflexión que tendría Noel Brear, un político de aquellos que todavía sigue necesitando la Argentina indudablemente, que más que plantear un espacio ideológico, plantea permanentemente un espacio académico, ya que todos necesitamos esta llave del aprendizaje para estar un poquito más sólido en el contexto o en el escenario de la democracia? ¿Qué significado tiene YPF desde la historia hasta el presente según la perspectiva de Noel Brear? Mire, para mí la democracia es clave.
La democracia es un conjunto de valores, la democracia es un contrato social, la democracia es una forma inteligente, pacífica de canalizar conflictos, de filtrar los conflictos, no de negar los conflictos siempre van a existir en la sociedad. Entonces es un sistema interno en un país que te permite crear un sistema de convivencia. Y en lo externo ya me tengo que guiar con Kant, que es un paradigma internacional que dice: dos democracias nunca van a la guerra. Esto creo que lo dije, pero quiero repetirle. Va una democracia contra un socialismo, una democracia contra una dictadura. Nunca dos democracias van a la guerra. Eso escribió en su libro La Paz Perpetua, y es la tesis central de Kant. Entonces, el valor de la democracia no solo es interna, sino es externa. Y vemos en el mundo, todas las guerras, siempre hay un socialismo a un lado o una dictadura. O dos dictaduras, para hablar así, también se encuentran, ¿no? Buenos días, doctor. Marcelo Palomino lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, me está forzando el tema del retorno, pero le estoy haciendo un esfuerzo para contestar. A ver, vamos a intentar de vuelta. Va a levantar un poquito más el volumen, Marcelo. A ver si tenemos suerte. ¿Me escucha bien, doctor? Ahí lo escucho bien. Bueno. Bueno, la pregunta mía iba dirigida con respecto a lo que usted está hablando, la democracia y todo. Es la pregunta que yo me hago y a veces suelo hacerle a los amigos, a los conocidos. ¿Por qué llegamos a este extremo, doctor? ¿Qué es lo que nos está pasando que lleguemos a este extremo de una ultraderecha muy fuerte, ¿no? Porque hay derechas y derechas, ¿no? Que por ahí en el mundo vemos que son más flexibles, un poco más adecuada a la democracia, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que nos está pasando como ciudadanos que estamos llegando a este extremo ya tan difícil para el país, doctor? Mire, lo que tenemos que decir es que en el mundo, y hablemos del mundo occidental para entender bien el tema, el mundo occidental entró en un capitalismo que viene denunciando ya Juan Pablo II, Francisco, el mismo Luis XIV, y ya del siglo pasado, ¿no? Vamos a hablar, ya León XIII fue la primera encíclica que condena al liberalismo y al socialismo en la misma intensidad, así aplicado, porque lo que está ocurriendo en Europa, por ejemplo, es que el capitalismo financiero tomó una velocidad, y con la tecnología y la globalización en una forma espectacular, tan renta, concentran poder político y deslegitiman los partidos políticos democráticos de Europa y de Estados Unidos también en su conjunto. ¿Y esto qué ocurre? Entonces empieza a haber el fenómeno de las migraciones en forma masiva, a no gobernar las migraciones, y empiezan a venderse teorías con la crisis económica que hay, la crisis financiera, el endeudamiento del hombre común que no encuentra respuesta, toda una crisis de lo que se llama, vienen a sustituirnos la población en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Quieren sustituir la población blanca europea por una inmigración masiva musulmana, donde nos vienen a invadir el país pacíficamente, producto de la inacción de la política que permite abrir las fronteras en todo. Esto hace de eso un fanatismo y va creando un clima, dice, nos roban trabajo, nos roban la cultura, y empieza a aparecer lo que se llama la extrema derecha. Con eso se concentra y se agrega la globalización, nos está matando, van a una sola mirada, entonces vamos a volvernos soberanistas, vamos a encerrarnos en nuestro mercado interno, vamos a volver a la cueva, vamos a cerrar los países, vamos a no cooperar, y es todo lo que se está viviendo en la extrema derecha europea y en la misma extrema derecha americana. Por eso decíamos el otro día, ese rebaño de ovejas blancas, que es la extrema derecha, tiene una oveja negra que aceptan, que es Milei, que es el único que cree en la extrema derecha, el que nos tocó a nosotros, que hay que hacer la vieja y tradicional de von Hayek, apertura ciega, inserción ciega al poderoso, subsidiar la mano de obra extranjera, desindustrializar el país, y bueno, y hacer todo lo que distinto a lo que está ofreciendo hoy la extrema derecha en el mundo, y son los dos extremos que están mal. Volvemos a lo mismo, hay que salir de esa grieta, aún de la extrema derecha hay que salir de las dos posiciones, ¿no? Realmente son muy malas. Realmente quedan un montón de situaciones por seguir preguntando, nos
nos faltaría horas en el programa. Te voy a dejar un título para... Por supuesto, por supuesto. Algún día. Sí. Desde ya, doctor, desde ya está invitado usted. No hace falta que... La guerra invisible que vive la Argentina hace muchos años, sin armas, sin violencia, que es el centralismo porteño, las decisiones financieras en el país. ¿Por qué 19 provincias tienen el % del PBI argentino y 5 provincias tienen el 80%? Si eso implica que hay cohesión, si eso implica que hay que insertarse en el Mercosur y olvidarse de insertar e integrar el país adentro, o si hay que hacer las dos cosas juntas, todas esas cosas estoy escribiendo. Doctor, creo que más que un placer, realmente acá estamos anonadados con cada una de las secuencias y cada uno de los conceptos que va esbozando, y lógicamente eso nos permite ir en profundidad a ver temas que habitualmente, no digo en un plano de medios de alguna parte del mundo específicamente, pero sí, por ejemplo, que es recurrente en la República Argentina. No se toman los tiempos quizás para permitir que un invitado explique esta profundidad que necesita el ciudadano para tratar de repensar una situación que de la cual no fue el arquitecto, pero que sí es el rehén, como bien decía usted. Y por supuesto tendríamos que hablar también del extractivismo, del africanismo, de esta guerra pseudo-teológica y un montón de temas más. Pero seguramente abriremos ese debate en otro programa porque hay mucho para desglosar. Efectivamente. Un placer, doctor. Muchas gracias. Y no, por favor. Al contrario. Las reflexiones, porque es dejar preguntas para que sigamos pensando, ¿no? Sí, totalmente. Desde ya, doctor, muchísimas gracias.